este viernes feriado les damos la bienvenida a todos los que se van sumando a esta hora de la tarde, a este Acortando Distancias, que con gran alegría les va a presentar nuevamente en vivo el ciclo Diálogo de Hermanos. El padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov están allí, no lo puedo creer, están allí. Acá estamos, acá ¿Cómo estamos. les va? Es así. Hoy se dio, a pesar de ser feriado o siendo Se feriado. dio. Hubo un par de se viernes dio. que No pudimos, por por alguna motivos distintos no razón pudimos. o alguna angina o ya no me acuerdo qué. De todo un poco. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Bien, Buenas bien, tardes. Bien, buen Shabbat día, shalom. buenas tardes para todos, la verdad que contentos acá de recibirlos. Y les preguntábamos al inicio del programa a la gente, a la comunidad de Radio María TV, que explique esta frase: pasé por un trago amargo, ¿no? ¿Qué Ajá. significa pasé por un trago amargo? Bueno. Salieron varias cosas, les cuento. Dale, a ver. Primero dice la gente, para mí significó la imagen de un valle oscuro, después algo que duele mucho, Ujú. momentos angustiantes Bien. y situaciones dolorosas. Y después preguntamos, ¿y cómo saliste de ese trago? ¿Viste cuando tomás algo amargo, te quedan las papilas gustativas acá y no es difícil de sacar ese Sí, sabor? sí. Y dice, ¿cómo sacaste ese sabor de tu alma? Orando, fue la respuesta, Mira. con el rosario específicamente, con fortaleza y paz, caminando, dijeron algunos, mira. con la ayuda del Espíritu Santo y de la mano de María. Esas fueron como las respuestas para pasar el trago amargo, porque me parece que la amargura tiene algo que ver con el programa del día de hoy. Así es. Bueno, elegimos un texto que habla de eso, de un trago amargo, en el libro del Éxodo, Marcelo. Así es, porque la última vez que nos vimos habíamos atravesado, ¿te acordás? Sí, claro. Estamos en el desierto ahora. Atravesamos ya el mar y estamos ahí en el desierto, los primeros como días. ese, sí. Los Sí. primeros días de caminata después de atravesar el mar. Sí, vale la pena recordar que nosotros podemos tener una imagen un poquito idílica de lo que fue aquello, y aquello fue un camino de liberación donde todo el mundo iba aprendiendo, entre otros Moisés, de qué se trataba. Ujú. El mapa de ruta estaba en la providencia de Dios, pero la gente iba entendiendo poco a poco cómo se debía recorrer. Las consultas eran habituales y el GPS por ahí funcionaba, y por ahí el pueblo decía, basta, el GPS, no queremos más que nos hable esta gallega, vemos si podemos encontrar nosotros una ruta propia. Bueno, y en esa ida y vueltas empiezan a haber problemas propios del desconcierto, y bueno, de eso habla un poco el texto de hoy. Y varios textos Así más es. que estábamos viendo recién, como el que vimos hoy o como el que vamos a ver hoy. Hay 10 acontecimientos muy parecidos a este en todo el peregrinar del pueblo de Israel. Así es, y creo que tienen por allí los versículos. Sí. Sí, está la plaquita que nos va a regalar Fede para que sigan ustedes a través de la imagen. Éxodo, capítulo 15, a partir del versículo 22. Son dos versículos, 22 y 24, y dice así. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto de Sur. Allí anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Por esto se llamó a aquel lugar Mará, esto es, amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así En hebreo es. el texto dice en alguno de los versículos, Marcelo. Dice así, Vaisam Moshe et Israel miyam suf, vaetzu el midbar shur, vayelhu shloshet yamim bamidbar velo matzumayim. O sea, los dirigió, bueno, como estaba en castellano, ¿no? Los dirigió por el desierto de Shur, o Sur en hebreo, en castellano, y dice, durante 3 días estaban en el desierto, no encontraron agua. ¿Ve? Imagínate que 3 Normal, días ¿no? es normal, pero Pero digo, 3 días, después son no 3 días. sobrevivís. O sea, No. vos podés sobrevivir 3 días sin comer. No nosotros que somos gorditos, pero la mayoría de la gente sí. Pero 3 días sin agua, imposible. Ahora, fíjate algo que de este versículo solo, ahora vamos a ir al resto, pero Sí. de este versículo solo, de 3 días sin agua, aparece la idea, después, estoy hablando siglos después de este momento, en la tradición hebrea, de leer el texto de la Torá, leer el texto bíblico, nunca que pasen más de 3 días. Mirá. Por este versículo, en el sentido de que Como cuando agua, vos, agua que te como agua que refresca te el alma. nutre, que te refresca el alma, la Torá también es compartida o simbolizada como el agua, que va a lo más bajo siempre, ¿no? Claro. Bien llanito.
pero a la vez que te nutre y te da vida, y si vos pasás 3 días sin agua, ergo, Sin sin beber. Torah, Ujú. es como que estás Sí, prácticamente sí. Estás sin vida. deshidratado. te Deshidratado. deshidratas. Entonces, de ahí en más, no hay más de 3 días de que se pase sin leer Torah. Hoy, por ejemplo, se lee habitualmente, desde hoy no, desde hace 2000 años, se lee todos los lunes la Torah, todos los jueves y todos los sábados. Más allá de después cuando la fiesta cae sí. en la fiesta. Pero eso es a partir de este versículo como dato, digamos, curioso. Ahora, ¿qué Un dato pasa? interesante, ¿no? Es interesante Interesante. por la idea esto de que haya una continuidad, ¿no? Porque a veces uno dice, las cosas sin continuidad en general no se No terminan de asentar. Entonces la continuidad, en este caso, de que 3 días, cada 3 días, tiene que haber algo de texto que después te dé, por supuesto, no sé, esa deseo? sensación. ¿Soy todo yo o es como, lo puedo separar en el sentido de decir que esto no me cubra, no me tiña Sí, sí, sí. completamente? Sí, sí. Lo voy a como... Que no me condicione que del no me todo. exacto, que lo voy a localizar, Lo voy a ubicar. lo voy a ubicar, ¿no? Como para ponerlo en unas coordenadas que no se iguale a todo uno, porque si vos de golpe, no sé, por Que la decir, circunstancia no me determine, exactamente, básicamente. exactamente, o una enfermedad, supongamos, sí, que a sí. veces pasa, Sí, sí. que no te defina, vos no sos un enfermo, vos tenés Claro. una enfermedad. Exactamente. Entonces, ese sería el segundo paso de este mecanismo de 3 vías. Y el tercero, que tiene que ver con este árbol, se llama en hebreo amtaka, endulzamiento. ¿Qué quiere decir endulzamiento? Endulzamiento sería la manera de corregir, ver el mismo problema, pero ya no desde la sumisión, sino cuando vos lo lograste separar y localizar con alguna herramienta, que a veces puede ser, como decían los mismos oyentes, la oración, bueno, la Sí. caminata, La la reflexión. ayuda, la reflexión, la compañía, la La amistad, confianza. la confianza, la fe. Completalo con lo que El te valor toque, que ¿no? te- El valor sano, ¿no? Lo que hay que hacer es endulzarlo. Endulzarlo es una tarea bien difícil porque vos decís, bueno, endulzar hay situaciones que son bien amargas, pero ninguna está exenta de ser endulzada aunque sea un poco. No puede ser determinista. Exactamente. Entonces, la capacidad que tenemos potencial de seguir estos 3 pasos, está que es una clarísimo. manera, por supuesto, no es un manual como Es un matemática, proceso. pero este proceso es una linda manera que tienen nuestros místicos, los cabalistas, de ver varias situaciones dilemáticas, en donde lo primero es, ok, rindámonos, como dije antes, no en el sentido de, ¿no? de como bajar una los rendición, brazos. de bajar los brazos, sino como Esto es así. esto es así, no lo Aceptemos la realidad. niego, no lo niego, me hago cargo, tal vez parte me toca a mí de autorresponsabilidad, tal vez no, pero ok, lo así, recibo, lo porque a recibo. veces cuando combatís cosas que son imposibles de combatir, te vas Perdés como- energía. perdés energía Te o metés vas, dentro del problema. te metés, viste, te vas embarrando Sos el más, problema. ¿no? Ujú. Después, una vez que ya decís, ok, tengo esto que no soy yo. El segundo proceso, Muy este bueno, de muy bueno. este de separarlo. Y el tercero es empezar a endulzarlo, que también es un proceso en sí mismo, ¿no? Así es. Y que cada endulzamiento tiene, bueno, diferentes aristas en base a de dónde viene lo amargo. Pero este pequeño textito que hoy nos acompaña, me parece punto que de es un partida. lindo punto de partida para este, bueno, este mini, no sé cómo llamarlo, este mini manualito místico. Manual de abordaje de la crisis, Puede ser, por puede ser. ejemplo. No, pensaba en esto que decías recién, varias cosas, ¿no? Una, la reciente que dijiste, pues estaba muy rica tu exposición. Qué rica estaba la torta que comimos antes del Bastante programa. dulce, además, dicho Sí. sea de paso, para decir de lo que pasó en el texto. No, como la... ¿Me sacaste la idea? Perdón, Por fue Dios, sin no querer, me fue sin interrumpas. querer. Vos dijiste algo de... No. Viste que en los procesos decimos, una cosa es por qué pasa esto y otra Sí. cosa es para qué Por pasa supuesto. esto. Me parece que va por allí esto de hacer el camino de encontrar la realidad con toda su crudeza, que suele ser habitualmente muy dolorosa, como esta situación. Imaginemos salir 3 días en la búsqueda de la mejor suerte, abandonar la tierra de esclavitud, encontrar el camino de la liberación, ver que el mar atrás queda con todos los egipcios y entender que ya son libres, pero no tener que beber ni que comer, y es un problema, Un problema más que serio. importante, ¿no? Sin embargo, bueno,
ahí se resuelve por un camino que es, como bien lo indicabas vos, en quién lidera, quién nos trajo hasta aquí, digamos, ¿no? Y se hace cargo. O sea, no sé si todos se hacen cargo, él sí se hace cargo. O sea, Moisés es el que se hace cargo. Dice, bueno, esto hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Y lo resuelve como Moisés sabe resolver, que es reconocerse instrumento de la causa de la liberación, y el que nos trajo hasta acá tendrá respuesta, porque yo no los traje hasta aquí. Exactamente. Y ahí es donde Moisés conversando. Me parece interesante también que, porque vos dijiste algo que a esto sí me quiero referir, es que esto es un episodio amargo, crítico, que deja la primera enseñanza de la alianza. Así es. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de la alianza? Volver las cosas a su estado de origen. Es decir, la alianza, la ley, raíces. La raíz. Es decir, las hojas se pierden su verdor porque la savia busca concentrarse en un lugar para cuidarse, y desde ese lugar vuelven a florecer, a brotar y a dar su fruto. Bueno, lo que decís es espectacular, yo no lo había notado. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Fíjate que el mismo versículo, el versículo 25, que no lo leímos antes en voz alta, cuando finalmente el agua se endulza, dice, Paimtecuamaim, y se endulzó el agua, y allí les dio la ley. Claro. Entonces lo que vos decís Lo es... he dicho vos, yo lo No, tomé. pero quiero Sí, decir, es bárbaro porque en realidad, en el momento en les que dio la ya... enseñanza de ese Claro, ley, ¿no? la ley, dice Hok Umishpat, que es como la ley y los preceptos, una Claro, cosa así, claro. la justicia. Entonces, Es como interesante, decir, ¿no? Es un texto original de origen. Tal cual. De raíz. de raíz, porque ¿dónde está entonces la raíz? En parte está en la ley, que era lo que no tenían en Egipto. Pero además es la ley que se rompió allá en el Edén. También, O sea, exactamente. ellos lo que hacen, la ley, La ley que de hacen, los árboles no claro, cuidados. Sí, y la ley que no, es decir, Dios le dijo, esto sí, esto no. Exacto. Ellos rompieron con ese código, digamos, ¿no? Exactamente, O sea, la ley exactamente. te pone de cara al origen. Es Te muy pone bueno en eso. contacto con el origen. Es muy bueno eso y es muy bueno lo de la raíz. Es muy bueno. Sí, te lleva a la raíz. Yo creo que todos nosotros hacemos ese proceso cuando tenemos alguna crisis personal, comunitaria. Te preguntas por el sentido hacia dónde, y cuando vos ves hacia dónde, decís, y desde dónde, no solamente hacia dónde, sino desde dónde. Por eso, hablando en estos términos de nuestras aguas amargas de este tiempo, y muy cerquita y en torno a las festividades de la bandera de Sí, estas horas, ¿no? sí, sí. Me parece que parte de la crisis que estamos atravesando, que nos lleva hacia otro horizonte, no puede perder vínculo con las raíces. Es decir, yo si le veo algo al proceso cultural en el que estamos, es un desdibujamiento de al lugar donde uno pertenece, para ir a un lugar nuevo que desconocemos. Evidentemente estamos en un mundo nuevo que no conocemos, un mundo global, Sí, sí. organizado de otra manera, y lo peor que nos puede pasar es en el plano de lo internacional, de lo global, hasta si vos querés, de un gobierno mundial, como se está hablando ahora, perder características de originalidad. Lo que Francisco habla de el poliedro en la configuración de las unidades, digamos, ¿no? Francisco no habla de una esfera, lo hemos dicho otras veces, Sí. ¿no? Donde la equidistancia está en el centro de cada uno de los puntos que hacen a la esfera, sino que es otra imagen. Es la diversidad construyendo un nuevo modo de unidad que se explica desde la diversidad. Es decir, lo peor que nos puede pasar ahora es, desde el mundo de la tecnocracia, como ha dicho él ahora en el G7, o desde el mundo de las finanzas, o desde la geopolítica entendida como una configuración unívoca, perder identidad. Esta crisis nos tiene que hacer recuperar identidades. Sí, como un poco de vuelta a la raíz, Exacto, a eso me refiero. de la A la cual, raíz. bueno, a veces... A veces se vuelve un poquito fanáticamente, Sí, también. se vuelve resistiendo a los procesos de avance también, ¿no? Es cierto. Porque hay algo que de todo esto que, convengamos, vino para quedarse, no es que vos la vas a sacar del medio de la inteligencia artificial, por No, ejemplo, está digamos, claro. ¿no? O el mundo de la finanza va a desaparecer. Ahora, ¿cómo compaginar este nuevo orden en términos de y cómo le damos vitalidad a las raíces? Fíjate, para la ¿Y pregunta... desde dónde? La pre- pregunta es desde dónde le damos vitalidad a las raíces. Yo creo que la pregunta está en el versículo que sigue. A ver. O sea, la pregunta no, sino la respuesta. La respuesta. El versículo que sigue a continuación dice que Dios le avisa a la gente. En realidad, el que habla es Moisés acá. Dice, si ustedes escuchan la voz de Dios y van a hacer
lo correcto a ojos. Hicieron. Obedecieron, momentáneamente, porque después, como viste, No, vos no, no, turista, no, después esto se va a ir puede. de vuelta para abajo, de vuelta para arriba, de Claro, vuelta para el eso, ¿no? costado. Es Bueno, bicho pero son raro el ser procesos. humano, ¿no? Somos procesos. Somos todos, procesos. somos procesos y Eso es muy interesante entender que uno tiene que reconciliarse con su propia idas y vueltas, ¿no? En cuanto las entiende desde ese lugar. No para justificar sus No, no, idas, no. sino para entender los procesos, las vueltas, las veces que hay que reiniciar la máquina. hay que digamos. reiniciar y se puede reiniciar. Lo bueno es que se puede reiniciar. Se puede hacer. Pero Porque siempre, Dios bueno. está, porque Él es fiel. Ujú. Este es el punto, ¿no? Es decir, porque Él es fiel, porque Él no cambia, Él permanece, digamos, y eso es garantía. Es muy Es cierto. garantía. Hermosa frase para música ahora. Por supuesto, Además, Vero, yo tengo que comer la torta que me quedó en el Claro que recreo. sí. tiene que endulzar su amargura de este momento. Amarguras, claro, y dulzores. Ese es el Claro. título. El Éxodo 15, 22, 24. Tomar la Biblia también. A releerlo en esta pausita musical que nos va a regalar Federico. Ya venimos. Gracias, Vero. Amarguras y dulzores, Éxodo 15, versículos 22 al 24, diálogo de hermanos con el padre Javier y el rabino Marcelo. Continuamos con esta segunda parte. Sí, queda claro, Marcelo, que las amarguras de la vida son una escuela de enseñanza, ¿no? Solo que a veces cuesta pasarla y hasta que uno no las pasa no termina de entender el sentido que tienen. Lo peor que podemos hacer es, como bien decías vos, completando la enseñanza del triple momento del proceso, que lo primero que hay que hacer es asumirla. Nosotros tenemos una expresión que puede ayudar en este sentido, tiene que ver con la amargura de la cruz, que la vemos como árbol de la vida, finalmente el donde fuimos vencidos somos redimidos, el árbol de la cruz, el árbol que reemplaza aquel otro árbol, pero se constituye en el mismo, el árbol de la vida, para poder superar y transitar las amarguras de la vida. Decimos, hay que hacerse cargo, es decir, cargar con la propia cruz. Jesús lo que dice, miren, la forma de salir adelante es que cada uno se haga cargo de cada uno. Y si podés, hacete cargo de alguien. Ahora te quiero preguntar algo de la cruz, ya Sí. que estamos. Y como estamos hablando de árbol. Viste que en la cruz decía INRI, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sí. ¿Cómo se lee eso en la tradición cristiana? Eso en realidad es el rey. Obviamente es una cosa sarcástica horrible Sí, se de lo los ponen. romanos. Claro, es una expresión. Una expresión así irónica, irónica, fea. está claro. Pero digo, Sí, eso es. eso, porque Eso viste es. que en algunas cruces Reina, está claro, y en otras no. Reina en cuanto que nosotros creemos que es el que vino a coronar mesiánicamente el Sí, sí. proceso de liberación del pueblo. Él es el Mesías, digamos, y en ese sentido No, eso está claro, el que pero digo- corona el proceso, digamos. Pero ¿no? yo pregunto dos cosas de esto. Sí. Una es, cuando en una iglesia Sí. se coloca una cruz, Aparece siempre eso. ¿eso siempre tiene que estar o es como con una costumbre? Yo- A veces me está, a ponen- veces no. a veces yo creo que la mayoría, no he fijado si están todos, pero habitualmente está. Porque hace a la identidad del texto, digamos, ¿no? Es decir, lo que es una ironía es una verdad. O sea, lo que fue una burla Claro, termina siendo, obviamente en la termina tradición siendo cristiana, reíte, pero es así, digamos. Claro, básicamente es de nosotros, digamos. sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Evidentemente esto es en cuanto, pero además Jesús va a decir mi reino no es de acá, o sea, mi reino es él dice yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Padre, digamos, ¿no? Entonces allí es como que él reina y reina desde la cruz. Volvemos sobre el tema del árbol, reina desde el lugar donde fuimos vencidos, vencemos, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué vence? Vence el pecado, que es la razón de ser, de haber sido vencido, nos venció la fuerza de la iniquidad, vencemos el pecado y vencemos la muerte. Es decir, el que muere resucita. Para nosotros, sí, ahí lo que se vence es el pecado y su consecuencia, la muerte. Mi segunda pregunta Sí. es, viste Y que ahí reina, digamos, ¿no? Sí, Reina sí. en ese sentido. En la tradición cristiana, obviamente el símbolo de la cruz es el símbolo por Sí, sí. antonomasia. Sí, sí. Pero antes el símbolo de la cruz era el símbolo del pescadito, del Sí. pececito. Sí. ¿Cuándo es que se cambia del pececito
a la cruz. Porque viste que las catacumbas romanas, por ejemplo, las primeras tumbas cristianas tenían no el símbolo de la cruz. ¿En qué históricamente momento? no tenían el símbolo de la cruz, sino que tienen, que uno lo ve, tienen el pececito. Sí, sí. ¿Hay algún Momento X. momento específico? Que no sé, algún No sé. viste cómo eran los Sí. ¿cómo se llaman los no concilio? Sí, concilio. Sí. Concilio de No, no lo Nicea, tengo, concilio no lo de no sé tengo. qué. ¿Hay algún momento? No lo tengo. ¿En qué en el momento que- se produce? No creo que haya sido un concilio. Me parece que más tiene que ver con la costumbre, digamos, ¿no? Pero no lo sé. La ¿Y verdad se que- abandonó el tema del pez? ¿Quedó como a un costadito? ¿O sí, en algún No, siguió? hoy el símbolo es el Cristo muerto, el Cristo resucitado, porque la imagen, nosotros hemos insistido mucho en la imagen del Cristo que muere en la cruz, pero hay algunas imágenes que ya hablan por sí mismo, un Cristo que muere en la cruz, pero tiene los ojos entreabiertos, un Cristo que está muriendo, pero está volviendo, vuelve a la vida, digamos, ¿no? Y también mucho se juega hoy con el Cristo abriendo los brazos con la marca en su cuerpo, pero resucitado también. En muchos templos se ve eso, ¿no? Mirá. Pero el tránsito de una imagen a la otra, la verdad que no lo sé. Bueno, vas a tener que estudiar. No, capaz que vos tengas algo para decirme, no tenés más sé. dejarme en ridículo. No es por ridículo. No, pero No. me llama la atención esto de que en algunas iglesias yo he notado que está Sí, INRI sí, y en sí. otras no. Y siempre tuve la curiosidad de esta la voy a seguir teniendo un tiempito. Sí, entonces la semana que viene te la resuelvo. Pero No, googleá a ver qué está onda se bien. produjo. Googleemos o que algún oyente nos auxilie Claro, saca nuestro encuentro. para saber ¿En qué si momento hubo se algún produjo momento la transición No, pero de una tengo una imagen a cosa, es otra? que hay algo que no sé si está bien lo que voy a decir, pero cuando estabas tratando de pensar, yo también trataba de ver alguna cuestión más vinculada al hebreo, si había algo por el estilo. Yo sé que hay algo extraño en este sentido, te voy a contar y le voy a contar a los oyentes. El sucesor de Moisés, que obviamente en la tradición cristiana, Jesús es en parte el sucesor de Sí, Moisés. sí. Y uno lo podría decir así, con tranquilidad. Sí, sí. Ahora, en el texto bíblico, en la Torá, cuando Moisés deja ya de vivir, el que sigue la línea de mando del pueblo es Josué, Yoshua. Yeshua. De Yoshua es el mismo nombre que Jesús, o sea, en el hebreo original, que no me parece como entre comillas de casualidad. No. Y fíjate que Yoshua, esto es lo que te quiero decir, que tal vez no es conocido. Yoshua, cuando se lo nombra en la tradición hebrea y en la Torá aparece así, aparece, obviamente como la mayoría de la gente que aparece con el nombre de su padre. Claro. ¿No? Y Yoshua se lo conoce como Yoshua bin Nun, de hijo de Nun. Nun. Bueno, un Nun que vivía ahí en Un Egipto. Nun de ahí de la zona. Un tal Nun. Un tal Ahora, Nun. Nun, ¿sabes qué significa? Pez. Pez, mirá. Yoshua, hijo del Del pez. pez. Del Milacelas. Claro, mirá. Y es curioso, me da como Esa transición, me da decís. como curiosidad esta idea de que en la Torá el que continúa la obra de Moisés es Yoshua y en la tradición cristiana Es Jesús. es Jesús y el símbolo primero tiene que ver con una cuestión de proliferación, de multiplicación, como así como de los pescaditos que tienen millones de, Así no sé, es. de pescaditos, hijitos. Pero me da curiosidad, tal vez lo No sé si google. Vero resolvió el problema, si has dado, Vero, con la respuesta a la Dice pregunta. que Ahí está, dice que ¿viste? la cruz se empezó a usar a partir del siglo XIV, ¿Tan que antes de tarde? ese Yo siglo pensé se que era utilizaba menos. sí, Mira vos. ¿Dice por se qué, Vero? utilizaba el pez. Mira. ¿Dice por qué? Dice que los primeros cristianos, cuando querían representar simbólicamente a Jesús, nunca utilizaban el signo de la cruz. Los primeros tiempos conservaban el significado del pez, porque para ellos multiplicación. resultaba muy doloroso, dice aún, Mira. el tema de la muerte en cruz. Porque Siglo en la época XIV, se me seguía suena como matando a la mucho. gente con... Sí, dice que se perdió después el símbolo del pez y empezó el símbolo de la cruz a partir del... no, perdón, estoy leyendo mal los números romanos, chicos. ver. Estoy Cuarto. leyendo mal los números. En vez de es cuarto, ¿no es? Ahora Claro, sí, ahora sí. Ahora me da, porque me parecía como mucho. Para mí, fíjate si no Estoy es un leyendo poquito- mal el número romano. Ahora sí. Fíjate si no tiene que ver con la oficialización De la iglesia. religión, claro, debe ser con Porque Constantino. tiene que ¿no? ser Constantino, debe ser el edicto de Milán. Yo le iba a decir eso, pero no me animaba porque no. Para mí Pero tiene que ver puede más. ser esto, Sí, sí. tiene que ver más. Pero de Con una todas cuestión maneras, oficial. Tiene que ver más con. Bueno, ahora podemos. Porque el símbolo del pez también
era como una forma también de resguardarse y de cuidarse. Era un símbolo que de alguna manera los representaba y no los exponía, ¿no? Y entonces acá Claro. ya salen del ámbito de la catacumba, Claro. la iglesia No, pero pasa tiene a ser sentido que una sea, religión como vos oficial. decís, tiene sentido Puede que sea en el ser. siglo IV, claro, en el año Porque ahí 300 y coincide, pico, 385, con Constantino. Constantino, Sí, sí, claro. sí. Bueno, está bueno, hemos Bueno, no aprendido. sé si hemos resuelto el problema. No, Alguien que pero sabe un poquito más, capaz que nos dé, que no sea Don Google el que nos responde. Yo voy a tratar de buscar en otra cosa que no sea la inteligencia artificial para ver qué nos dice. Buenísimo, Vero. ¿Algo más por allí? ¿Querés Bueno, acá compartirnos? mensajes, sí, quería compartirles mensajes de agradecimiento de parte de Analía de la Plata, que dice siempre es una riqueza el conocimiento de los dos. Alejandro de Mar del Plata, gracias, dice a los dos, siempre aprendemos mucho para el bien de nuestras vidas. Qué buena esa metodología tripartita que se quedó, ¿no? Es hermoso. Pensando en sumisión, separación y endulzamiento. Se quedó pensando en eso Alejandro de Mar del Plata para su propia vida. Margarita de Villa Martelli dice, respetar las tradiciones de quienes nos precedieron es encontrar nuestra identidad, hablando de Así estas es. fechas patrias también. Todo lo que todo lo que toca el Señor lo vuelve puro. Gracias, Vero, también por el espacio tan enriquecedor. Vero y Rabino, dice Mari, ¿y no será cuando fue Santa Elena que recuperó la cruz? Claro. Y Ah, Constantino, claro. claro, en la época de Constantino. La mamá Ahí de está. la mamá de la mamá de Constantino, Elena. Constantino. Está buena esa Y teoría esa puede también. ser, sí, sí. Sí. Dice Bueno. que ella fue a buscar la Sí, cruz. dice que lo escuchó del padre Nicola, ¿Qué tal? que está El con padre nosotros. Nicola. Ahí Hola. está, el Ale. Y eso se Bien. parece. Tiene un poquito Ahí más de está. sabiduría que nosotros, al menos que mí seguro. Sí. Yo también me pongo un costadito. Así que bueno, un poco Bueno. eso es lo que transcurre en este programa que siempre, como decimos, es Nos hace una mucho alegría encontrarnos todos los viernes y nos hace mucho, mucho bien. Así Bueno, que gracias a ambos. el que viene Gracias. estamos, el otro no, porque viaja Ushuaia de misión, pero el que viene Ah, estamos. claro. Viajamos el sábado Bueno. que viene viajamos, no va a haber Cierto. bienaventurados, pero y el otro estamos volviendo desde Ushuaia, así que ese no. El Bueno. 12 no, Bueno. el 5 El sí. 12 no. Ok. Bueno. Me tomo O sea, vacaciones. sí, entonces. se tomó Bueno. vacaciones. Bueno, la verdad se tomó bastantes vacaciones, pero bueno, le vamos a dar de todas No, maneras no. las vacaciones de julio. Gracias, Vero. Muchas Shabbat gracias a shalom, los dos. Marcelo. Un Chao, abrazo. igualmente. Enorme. Shabbat shalom, Gracias. gracias. Shabbat shalom. Nos vimos. Gracias, Verito. Ahí estaba el diálogo de hermanos. Gracias. El diálogo de hermanos todos los viernes. Un momento riquísimo que tenemos para aprovechar desde el alma y desde el corazón. Nosotros nos despedimos. Fede, nos vamos. Nos despedimos de este Cortando Distancias. El lunes volvemos a las 4 de la tarde, si así Dios lo permite. Que tengan un bendecido fin de semana.